sepas que hay en tu vida un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Salud, Fe y Pasión. Y tengo el honor de tener en este episodio, en este programa de YouTube y a través de nuestro podcast, a Ana Cecilia Viteri, una niña que desde la infancia fue sumamente aplicada. Yo estudié con ella toda la primaria y además de ser una excelente basquetbolista, deportista, voleibolista, jugábamos voleibol en la escuela y todo. Tuve el honor y el gran placer de volverla a ver y de contarme de su vida, de todo lo que está haciendo por la humanidad. Y como este programa es global, queremos darles toda esta información tan valiosa y tan interesante de lo que está haciendo Ana Cecilia Viteri para ayudar a que la gente viva mejor en todos los aspectos de su vida y hacer una descodificación biológica. Ella es una persona que sacó ya un diplomado, ha hecho muchas investigaciones, muchos estudios al respecto, y para mí es algo bastante novedoso, a pesar de que llevo tantos años en reportando cosas médicas y todo. Esto se me hace muy interesante y de eso nos va a hablar. Gracias, Ana Cecilia, por estar. Ella vive muy lejos, en Carolina del Norte o del Sur. ¿De dónde? Del sur. En Carolina del Sur, pero de todas maneras dije, la tengo que tener, aunque sea a larga distancia, porque estamos aquí en los estudios de Univisión y desde aquí vamos a hacerlo vía Zoom, pero vamos a hacer esto para la información y el interés de todos ustedes. Ana Cecilia, ¿qué es la descodificación biológica? Pues mira, Mónica, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias por recordar nuestra niñez, los momentos que pasamos hace poco juntas, que fueron maravillosos. Bueno, pues mira, la descodificación es un acompañamiento que se le hace a las personas, es una terapia de acompañamiento que se le hace a las personas y que no sustituye a ningún otro tratamiento. O sea, si estás llevando un tratamiento médico o alternativo, o si estás con un psicólogo, con un psiquiatra, con lo que sea, no interfiere para nada, al contrario, es complementario, ¿no? Porque se trata de llegar a la causa, a la raíz del síntoma que está manifestando tu cuerpo, que puede ser con una enfermedad, así llamada enfermedad, puede ser con un comportamiento o puede ser con un problema emocional. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y nosotros hemos atacado a la enfermedad siempre pensando que es algo malo. Y no es así, es el cuerpo tratando de decirnos que algo está mal, que necesitamos corregir, que él está buscando a través de esa manifestación sacar ese estrés que se acumuló en un momento dado, ¿sí? Ujú. Eso es la descodificación, ¿no? Y es llegar a esa raíz y entonces descodificar lo que quedó grabado en el momento que vivimos una situación de estrés X, se queda grabada en nuestra membrana celular. Y entonces se trata de llegar a ese momento, vaciar esas sensaciones que quedaron grabadas y resignificar lo que viviste, porque no lo vas a cambiar, no vas a cambiar la historia, pero sí puedes cambiar la manera en cómo la ves ahora. ¿Sí? Eso es. Exacto. Y bueno, no cambias la historia, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Ok. Una persona tiene un dolor de rodilla que no aguanta y ya le dijeron que es artritis porque es mayor de edad,
¿verdad? Y que necesita un reemplazamiento de rodilla por la inflamación, por la ruptura de ligamentos, de los meniscos, etcétera. Con esta descodificación puedes evitar esa cirugía y regenerar todo lo malo que existe en esa rodilla, ¿sí o no? Mira, es que depende de varias cosas. Sí, es muy probable, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros somos seres integrales. Entonces, haz de cuenta que cuando vivimos en el día a día, estamos lidiando con un estrés normal. Vas manejando y alguien se te cruza, te molestaste, regresas a la normalidad y estamos en un estrés normal. Cuando vives una situación dramática, en soledad, que eso es muy importante, sin poderle expresar, que es inesperada, es cuando tu cerebro recibe, haz de cuenta que están unidos cerebro, psique y órgano. Entonces tu psique capta el evento. El cerebro inmediatamente empieza procesos químicos para protegerse, para permanecer vivo, para que tu cuerpo, lo principal es la sobrevivencia, entonces para sobrevivir, para salirte de ese estrés, ¿no? Porque en el momento que vives esa situación conflictual, se queda descubierto una necesidad que tú tenías para cubrirle. Entonces, haz de cuenta, te pongo el ejemplo, un niño que se cae a una alberca y no sabe nadar, le falta ese recurso, no lo tiene, entonces pues lo va a vivir de una manera diferente a un niño que se cae en una alberca honda y que tiene el recurso de saber nadar. Entonces queda descubierta una necesidad que puede ser falta de protección, puede ser seguridad, puede ser no dar el rendimiento para algo. Entonces, dependiendo dónde se manifieste esa enfermedad, tiene que ver cómo haya vivido esa persona una situación X en su vida, que por tener ya una manifestación más drástica, digamos, ha Claro. estado repitiendo, ha estado como en un bucle, en una emoción, en un estrés, y repite por rieles. Un riel puede ser olfatorio, puede ser algo que te recuerda algo y entonces tu cerebro conecta, inmediatamente vuelve a estresarse y entonces vuelve a manifestar. Y entonces está como en un... Pero también esto está basado en las 5 leyes de Hammer. Hammer fue un médico alemán maravillosamente inteligente. Él vivió en los 40, recién murió en el 2017, digo en los 80. Él fue un cuate que vivió una situación inesperada, dramática, sin solución, etcétera. Muy afamado médico, su esposa también era doctora, y a un hijo de ellos le dispararon por accidente en un viaje y este muchacho estuvo en el hospital 4 meses y poco a poco se fue muriendo, se murió en sus brazos. Y entonces al poco tiempo él manifiesta un cáncer testicular y ella un cáncer de mama. Entonces él se empieza a preguntar, ¿qué pasó para que los dos nos enfermemos de repente después de haber vivido un evento así? Y entonces se pone a hacer muchos estudios al respecto. Él trabajaba en un pabellón de cancerología en un hospital en Múnich y entonces se pone a hacer investigaciones y empieza a darse cuenta que todos vivieron antes del cáncer alguna situación así o están viviendo una situación así desde hace mucho tiempo. Y lo mapea en el cerebro. Él ve que con tomografía simple se marcan unos focos como unas dianas donde está el órgano que está afectado cuando hay estrés. Y cuando ya está en solución, porque esa es la maravilla del cuerpo, se marca como una cicatriz y muchos lo confunden con un tumor inclusive. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, él se da cuenta que hay enfermedades causadas por síntomas de primer orden y de segundo orden. El primer orden son, por ejemplo, accidentes. Si esa persona se cayó, por ejemplo, y se
amoló la rodilla, se la fracturó, lo que sea, es muy diferente a si empieza a manifestar un problema en la rodilla sin causa aparente. Entonces, eso tiene que ver, todo el sistema músculo-esquelético representa una cosa, representa el ser apto para, y tiene que ver según el lugar a donde se manifieste el problema. Puede ser una rodilla, puede ser un brazo, puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, así es como funcionamos, somos seres biológicos. Y el problema, si tú te fijas en los animales, por ejemplo, te vas a dar cuenta que los animales no se complican. Ellos viven una situación de estrés, la que sea, los viene persiguiendo el depredador, los alcanzó pero no los pudo matar, por ejemplo, se levantan, se sacuden y se van. No se quedan en el rollo de qué hubiera pasado y si me hubiera comido y si no, ellos siguen adelante. Entonces, Están totalmente descodificados ellos. ellos están descodificados. Entonces nosotros nos quedamos con ese estrés, con ese dándole raca raca a la mente, ¿no? Y eso es lo que mantiene al síntoma vigente. ¿Y cómo te puedes descodificar? ¿Tienes tú Mira, algún tipo de terapia que puedes darles a todas las personas que dicen, no, pues sí, tiene razón Ana Cecilia, yo tuve un evento traumático y desde ahí me duele la rodilla y luego se me inflamó y luego pues también la programación que existe de decir, ¿no? Tanto cosas buenas como malas. Ay, estoy gorda, y acabas por estar gorda. O, ay, exacto. no me hace caso, estoy fea y te ves fea. Y también lo positivo, ¿no? Me veo guapísima, estoy sana y me programo que estoy totalmente sana. Eso también, la programación y la codificación de actitudes positivas en tu vida te ayuda a sanar. Entonces, ¿de qué manera tú, como descodificadora biológica, ayudas a las personas que necesitan curar de fondo algún mal, tanto físico como mental? Mira, el chiste es acompañarlas a que Sí, encuentren. con otros tratamientos Sí, alópatas. o si no te tienen tratamiento igual, me refiero a que la persona es la que se cura sola, no soy yo ni es un descodificador el que lo hace. Te acompañamos a que encuentres ese recurso que está en ti, porque todos tenemos todos los recursos. Cuando somos chiquitos, vivimos todas las heridas, las de abandono, de humillación, de injusticia, de rechazo, de bla, bla. Y si estamos vivos es porque aprendimos un recurso ante esos problemas que vivimos. Entonces se queda guardado ese recurso y a veces no sabemos cómo usarlo o no sabemos que lo tenemos, se nos olvida, ¿no? Ujú. Entonces, encontrar ese recurso que necesitas o que necesitaste en el momento que viviste esa situación para, mediante unos protocolos, llevarte a que descodifiques lo que viviste en el momento dramático y a que instales otra vez ese recurso en ti para que cuando te vuelva a pasar una situación parecida o lo que sea, ya no la vivas de la misma manera porque ya tienes ese recurso. ¿Sí me explico? Perfecto. Entonces, es muy, muy interesante porque no es nada más, hay libros y hay diccionarios que te dicen, si te duele el dedo, quiere decir esto, si te duele no sé qué, no es cierto, no es así. Es mucho más complicado que eso porque según la capa embrionaria de la que estemos hablando y el tejido del que estemos hablando del órgano, porque hay órganos que tienen las 5 capas, las 4 capas embrionarias, según el lugar que esté afectado, exactamente, porque no es lo mismo que esté afectado un hueso que un ligamento, que un cartílago, porque cada uno tiene una función específica. Entonces, dependiendo para lo que sirva el órgano, es en lo que va a impactar. Te voy a poner un ejemplo. Eh, esto también Explícanos, perdón, Ana uh-huh. Cecilia, pero explícanos qué es eso de las niveles embrionarios o Las para capas, las ok. capas, sí.
Mira, un bebé, un feto, cuando se está desarrollando, empiezan los órganos, tienen diferentes capas embrionarias según el día de la gestación, en donde estén. Entonces, la capa más antigua es endodermo, por ejemplo, que es la capa que responde a todos los programas arcaicos, que son los programas de supervivencia. Por ejemplo, pulmones, que tiene que ver alvéolos, riñones, de la parte específica de los riñones, porque tiene otras capas, hígado, Corazón, corazón, o sea, lo básico, básico de supervivencia, ¿no? Que es el famoso cuando tienes un problema enfrente, huir o quedarte paralizado, ¿no? mm, O claro, hacerte el muerto. claro, Entonces, cuando tú vives un evento así, dramático, en soledad, inesperado, etcétera, eh, se activa esto según cómo vivas el evento. No es el evento el que va a hacer que te pase esto o aquello, es como lo vivas, como lo percibas. Entonces, por eso ves que las enfermedades se manifiestan de diferente manera en cada persona, porque cada persona tuvo una tonalidad diferente al vivir el evento. Por ejemplo, estamos tú y yo, habemos tres amigas paradas en el autobús, en una parada de autobús, y de repente pasa un cuate en una bicicleta y nos arrebata la bolsa. A lo mejor tú lo vives, te pones a llorar. A lo mejor yo me pongo histérica de coraje y lo correteo y a lo mejor la otra se preocupa horrores porque ahí traía el dinero de su vida, ¿no? Entonces, cada quien con la tonalidad que reacciona. vive el mismo evento es como, esa es la tonalidad. Entonces, la que lo vivió como carencia, como que me arrebataron mi mes para vivir, para comer, esa lo va a reflejar en el hígado porque el hígado es donde se guardan todas las reservas, es donde donde acudes para sacar, para sobrevivir, ¿no? Si lo vive con soledad, alguien que siente que se siente horriblemente sola en ese momento porque no hubo a quien acudir, lo puede reflejar en el riñón, porque el riñón es líquido. Entonces, cuando tú te quedas en un momento estancado y te sientes sola, sin referentes, abandonada, que no sabes a quién recurrir, el cuerpo inmediatamente empieza a retener el líquido, porque biológicamente puedes vivir sin comida, pero no puedes vivir sin agua. Entonces, es una manera de sobrevivir, que tu cuerpo Mm, la claro, retiene claro, como protección, ¿no? claro. Ana Cecilia, pero por ejemplo, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos originó ese mal? Porque es, o sea, y más si esto ocurrió hace mucho tiempo, ese evento, y se está reflejando años después en algunas partes de nuestro cuerpo. Esa es la pregunta básica, ¿verdad? De la gente, Sí. cómo identificar el origen del mal. Claro, claro. Sí, muy buena pregunta. Hay gente que sí llega cuando acaba de suceder algo hace relativamente poco tiempo y entonces sí puede saber cuál fue el evento dramático, ¿no? Pero tienes razón, hay gente que desde niño o inclusive en el vientre de su madre, pues vivió a través de su mamá o agresiones o esto, o lo otro, y se queda como activo ese programa, ¿no? Es platicando con la gente, viendo desde cuándo tiene esa manifestación, cómo la vivió, cómo la siente, de qué manera, en qué fase está, porque además las enfermedades tienen las llamadas enfermedades, tienen dos fases, que es otra de las cosas que descubre Hammer. Según el órgano que sea, se hace más o menos células como protección, por eso tumores, ¿no? Dependiendo dónde. Y en la fase de reparación, cuando ya se solucionó el problema, de manera natural, puede ser que alguien que tenía un problema en el hígado por haber percibido carencia en su vida,
y haber sentido ese miedo. De repente se saca la lotería o una herencia, o simplemente dice, ay, ya me vale, cuando se soluciona acá, entonces el cuerpo empieza a remitir y pasa lo antagónico. Si hizo más células, reduce células, ¿sí? Entonces, según que en dónde se esté manifestando el síntoma, que sería la enfermedad, nosotros sabemos de qué capa embrionaria es y por lo tanto, si hizo más síntomas, digo, más células o más función en fase activa, ¿sí? O en fase de solución, dependiendo, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, es muy interesante, Mónica, de verdad, porque ¿has además sanado tú, aprendes. has ayudado a cuántas personas y dinos algún ejemplo? Bueno, pues he ayudado a varias personas, ¿no? Desde depresión, desde inseguridad, que hay mucho de eso, ¿no? Mucha inseguridad, porque además nos enseñan desde niñas, ¿no? A no expresar, a no decir, a complacer, a dar, a competir, que ese es otro de los problemas muy, muy importantes que se manifiestan en esa tercera etapa de la que hablamos, que se refleja en el músculo esquelético, que es no ser apto para. Entonces, cuando tú no te sientes apta para algo, es porque aprendiste a competir. Si en nuestra sociedad no existiera, por ejemplo, el tipo de escuelas en donde el más aplicado se saca 10, en donde el más burro esto, en donde hay esa competencia y ese constante comparar, las cosas serían muy diferentes, porque entonces no nos sentiríamos no aptos para hacer las cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues así vivimos todos, así aprendimos, y el chiste es ir, pues viendo de dónde viene esto o lo otro. Todos tenemos un órgano choque, ya ves que algunas dicen, no, yo todo en la panza, otros dicen, no, a mí cualquier Exacto, cosa me da migraña, yo, ¿no? claro, claro. Se Eso es manifiesta a veces en diferentes partes del cuerpo. Claro. exacto. Yo me Entonces, inflamo, yo me hincho, no sabes, cuando tengo mucho estrés, ajá, inflamación que no me quedan retengo muchísimo líquido. No sé a qué se deba, pero sí me sucede. Y eh, es muy impresionante cómo el cuerpo llama la atención. Eh, sí, claro, como tú dices, la gente se tiene que auto ayudar para descodificarse del evento traumático, etcétera. Pero, ¿de qué manera tú haces tus consultas o los guías a estas personas que tienen tipo de X de malestar o de trauma, etcétera? Mira, se les manda un cuestionario para que ellos pongan ahí cuál ha sido su estilo de vida, porque tienes que ver desde sus creencias, ¿no? Porque Ujú. tú también eres producto de tus creencias, de tu entorno, de tu religión, o sea, de todo lo que has vivido, de tu cultura, ¿no? Claro, Entonces, dependiendo de las creencias de esto, en ese cuestionario se ve lo que ha vivido, los eventos que le han impactado, por ejemplo, la muerte de alguien, eh, no sé, los eventos, o sea, y entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta el por qué está reflejando lo que refleja ahorita, porque esto viene desde atrás por una muerte de alguien muy querido que no que viviste en soledad, o sea, que viviste y que te sentiste sola, abandonada, sin referentes, bla, bla, y eso activa el riñón, eso hace que te inflames. Entonces, es ver qué ha vivido desde niño los eventos y sus enfermedades, operaciones, todo lo que sea. Y entonces, mediante eso, ya darnos una idea cuál es el diagnóstico médico. Y entonces ya sabemos de qué capa estamos hablando, en qué fase está esa enfermedad y cómo la vivió la persona, ¿no? Entonces, platicamos y platicamos
y vamos ahondando hasta llegar a ese punto rojo, a ese BioShock, a ese conflicto que vivió en un momento dado de su vida, que fue el programante, haz de cuenta. Y se quedó ahí guardado y luego hay un desencadenante, que es lo que vives ahora. O sea, esa persona que tiene el problema de rodilla se manifestó ahora, es un desencadenante. Ahora, digo, no sé, hace un año, dos, cinco, pero el programante está en su infancia. Hubo algo que vivió en la infancia y que no supo resolver, que no tuvo el recurso, y entonces se hace esta cadenita, ¿no? Y cuando se viven situaciones que se están repite y repite, lo que te decía yo, por los rieles, se dan las cronicidades, por ejemplo, ¿no? Que ya es crónico cualquier cosa. Que ya es crónico, exacto. Ana Cecilia, por ejemplo, una persona, si realmente es suficientemente positiva y todo, ¿se puede descodificar automáticamente o necesita una guía para hacerlo? Mira, lo que pasa es que no sabes porque depende de cómo tu mente registre algo. Es lo que te decía yo, si de repente tú ves que la gente que se da, que dice ya me doy, cuando no puede resolver algo, ¿no? Que es muy evidente, a lo mejor es cuando se empieza a curar, porque ya es cuando descansa su mente, es cuando se relaja el cuerpo, ¿no? Entonces Ujú. puede ser, pero el positivismo no te cambia los lentes con los que ves la vida. El positivismo hace que vivas un mejor día a día, a lo mejor, ¿no? Pero si tú tienes un síntoma, entonces quiere decir que hay algo que tu cuerpo te está queriendo decir, que hay que ver qué es para curarlo de raíz, para encontrar ese momento justo donde se quedó codificado y descodificarlo para que ahora lo vivas de diferente manera, ¿no? Entonces, no es nada más el ser positivo en la vida, eso ayuda para sobrellevar la vida, porque pues tiene muchas altas y bajas, ¿no? Y muchas cosas inesperadas y conflictos y dramas y todo. No, hay que trabajarle un poquito más, o sea, lo puedes hacer tú misma, puedes, o con una terapia de acompañamiento, ¿no? Buscando a alguien a quien le digas, ¿sabes qué? Me duele el dedo gordo del pie y no sé por qué es, ¿no? O sea, lo que sea. O me siento cada vez que, ay, no sé, soy muy ordenada, excesivamente ordenada, tengo una compulsión por el orden. Hay algo de neurosis ahí, hay que ver qué vivió, sí, desde cuándo se originó. O engordo hasta con el aire. Bueno, pues hay que ver también de qué se está protegiendo ese cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de gordura hay? Si es hídrica, si es nada más de inflamación o si es de grasa, porque la grasa nos sirve para protegernos, para proteger el cuerpo. Entonces, si la gente está con ese sobrepeso de grasa, es porque en algún momento se sintió desprotegida, se sintió agredida, se sintió que se tenía que proteger de algo, ¿no? Puede ser de un abandono, puede ser por eso hay que hablar, hay Un abuso, exacto. de un abuso, de X, según lo que haya vivido y cómo lo haya vivido la persona, ¿no? Entonces, todo lo que nos sucede, de acuerdo a Hammer, Hammer, Hammer. es a raíz de un evento. Sí, de un evento que te digo puede haber sido inclusive en el transgeneracional, que ya ves que ahora con esto de las constelaciones familiares, que traes programas de tus antepasados, ¿no? Porque estas O sea, puede memorias, ser el evento que le pasó a mi madre, exacto, yo lo puedo traer, exacto, exacto. de acuerdo a esta teoría. Exactamente. Y todo eso se ve nada más hablando y siguiendo ciertos protocolos que son formas de llegar a un problema, ¿no? A un programante, a algo que te paralizó en un momento dado, a el no sentirte
el tener miedo de algo, el sentirte impotente por algo, y según cómo te sientas se refleja. Por ejemplo, impotencia se refleja en los músculos, ¿no? La impotencia, La impotencia es no poder, y qué es lo resolver. que te mueve, son los músculos, ¿no? Cuando vives un conflicto de estar enojada, es algo que te está, acá se te está regresando. Cuando vives un conflicto de algo que no puedes digerir, que no puedes tragar, se te va al intestino o al delgado o al grueso, dependiendo de cómo sea lo que estás manifestando. Es según como vivas lo que vives, es donde se refleja el problema. Pero lo cual quiere decir que el cuerpo es nuestro amigo y nos está diciendo cuál es el problema para que nosotros Está podamos... sonando la campana. Así debes Exacto, de ver las enfermedades, ¿ok? exacto, Como una exacto. alerta, más que Exacto. Y no darles, no asustarse, Mónica, porque es el peor. miedo es un desencadenante tremendo. El miedo hace que se activen otros programas, ¿no? Entonces, por eso ves que la gente que tiene, por ejemplo, que le diagnostican cáncer de donde sea, en el momento que le dan el diagnóstico, se aterroriza. Entonces echa a andar otros programas biológicos de supervivencia. Si vive ese miedo, ese terror, como ya no, me voy a gastar todo mi dinero y ya de qué voy a vivir después si logro vivir, va a activar el hígado. Si siente, me voy a quedar sola porque ya nadie va a querer estar conmigo, va a activar el riñón. Sí, o sea, depende cómo viva ese diagnóstico que viene del miedo siempre, es lo que va a desencadenar, va a activar un programa que es biológico 100%. Entonces, somos biológicos y hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Ana Cecilia, se ha terminado el tiempo, pero ¿cómo la gente que está interesada en este tema se puede comunicar contigo a través de tus redes sociales y más si quieren algún tipo de consulta, ¿verdad? Para ayudarlos a guiarlos a quitarse y descodificar el evento que les ha causado tal o cual enfermedad? Mira, me pueden mandar un correo a anacecilia.viteri con B chica, viteri con i latina, @gmail.com, o me pueden llamar a mi teléfono, que aunque vivo en Estados Unidos es de México, entonces sería más 52 si están en Estados Unidos, 462-152-1581. Ok. Y con eso yo me contacto inmediatamente y entonces ya platicamos y vemos de qué se ¿Tienes trata. Y alguna página en Facebook, tengo en Instagram, sí, Instagram? Viteri-descodificación. Viteri-descodificación. Así es. Ana Cecilia, muchas bendiciones. Ay, Y gracias, Mónica. gracias por estar en este episodio. Yo te aviso que día sale. Muy pronto te tendremos ya en salud, fe y pasión. Ay, gracias, Mónica. Muchos abrazos, saludos. Muchas gracias, A ver gracias. qué día nos vemos por allá. Órale, gracias. Bye A la bye. vista, bye bye, mi amor. Bye. Bye. Para aprender en nuestro andar.